Esta semana vamos a entrar al estudio de la epístola a los Colosenses, porque ya terminamos Filipenses. Colosas quedaba localizada a 18 kilómetros de la ciudad de Laodicea. En el Apocalipsis encontramos una carta escrita por Juan por encomienda divina a la iglesia de Laodicea. Pero Pablo escribió una epístola a los Colosenses. Vamos a estudiar de aquí hasta el final del trimestre lecciones de la epístola a los Colosenses. Para que entiendas el tema de esta semana, porque el propósito de la lección para esta semana es enseñarnos que Cristo es Dios, no es dependiente de Dios, no fue creado, no es la primera creación de Dios, no. Cristo es Dios, plenamente Dios, pero se hizo hombre, plenamente hombre, para cumplir su misión. Entonces, ¿por qué Pablo escribió eso? Porque en la ciudad de Colosas estaba apareciendo una doctrina extraña, diciendo que Cristo era menor que el Padre Dios, que Cristo era dependiente de Dios. En la ciudad de Colosas y en la iglesia estaban entrando falsas doctrinas. Entonces Pablo empieza aquí presentando la naturaleza de Cristo para los colosenses. Ahora, esos falsos maestros de la iglesia de Colosas en aquellos tiempos viven hoy más sofisticados, más teólogos, pero viven hoy. Y muchas veces esas falsas ideas comienzan a querer entrar en la iglesia. Entonces vamos al estudio en sí de la lección de esta semana. La imagen de Dios. Nuestro primer subtítulo es la imagen del Dios invisible. Y aquí vamos a ver que Cristo es la revelación del Padre. Y voy a leer un texto controvertido. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él, Jesús, es la imagen del Dios visible. La imagen. ¿Qué es una imagen para nosotros? Una imagen, mírate al espejo, ahí tú ves tu imagen. Es como una reproducción, pero tu imagen no eres tú. Una imagen es como un retrato. Y muchos agarran este texto para decir que Cristo de alguna manera refleja a Dios, pero no es Dios. No es Dios. Es inferior a Dios. Pero ellos ignoran que en la Biblia la palabra imagen no es solamente el reflejo, la fotografía de alguien. En la Biblia la palabra imagen va más allá, tiene un propósito mucho más profundo. Jesús no es una copia creada de Dios. Él es la revelación perfecta del Padre. Dios quería mostrarse al ser humano, pero entonces se muestra a través del Señor Jesucristo. No es que Jesucristo deje de ser Dios para revelar al Padre delante de los hombres. Sigue siendo Dios, pero es un Dios que se hizo carne y entonces podemos estar cerca de Él, podemos verlo, observarlo, tocarlo. Eso hicieron los discípulos. Y Jesús fue categórico al decir que Él había venido a este mundo para revelar el carácter de su Padre. Tengo aquí un pensamiento que quiero leerles, lo tengo escrito. Dice: Jesús es el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo podemos saber lo que Dios piensa? Pues mira la vida de Jesús. Escucha a Jesús hablando, sus palabras están registradas en los evangelios. Entonces Jesús es el pensamiento de Dios de manera que nosotros lo conocemos.
porque no podemos decir, Dios es un misterio, yo no sé lo que Él quiere. Tú sabes lo que Él quiere, porque envió a Jesucristo a la tierra y Jesús, entonces, es la revelación del pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible, porque a Dios no lo podemos ver, pero a Jesús lo pudimos ver. Y mirándolo, a Jesús, los discípulos fueron transformados a su imagen y semejanza. Ahora, esto concuerda con lo que dice Juan 1:1. El verbo era Dios. El verbo, ¿qué dice? En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El hecho de que era la imagen no quiere decir que era inferior a Dios. Era Dios. Y Hebreos 1:3 dice lo siguiente. Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Oh, querido, en resumen, Cristo revela exactamente cómo es Dios porque comparte su misma naturaleza divina. Ahora vamos a la segunda parte y en esta segunda parte vamos a seguir analizando este versículo 15 de primera de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ya leímos el texto en la parte anterior. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Pero aquí completa la otra parte. El primogénito de toda criatura. Y entonces muchos se agarran de esta segunda parte del texto para decir, está viendo. Quiere decir que porque Jesús es la imagen del Dios invisible, pues es el primogénito de la criatura, de todas las criaturas. O sea, es dependiente de Dios, fue creado por Dios. Pero es que el texto de Pablo no termina ahí. Él sigue explicando lo que quiere decir. Y ahora voy a ir leyendo el texto, lo que viene en el versículo 16, 17, y voy a explicar lo que Pablo está diciendo. Vuelvo a repetir el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque en Él, dice el versículo 16, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué puedo explicar más? Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él. ¿Cómo puede ser creador si Él es criatura? No, pues, el hecho de que es el primogénito de toda la creación no quiere decir que es primogénito en el sentido de haber sido creado, porque la palabra primogénito en la Biblia no se usa solamente con respecto a la creación, al nacimiento. Por ejemplo, yo no soy el primogénito de mi familia, mi hermano mayor, Héctor, es el primogénito, yo soy el segundo. Pero en la Biblia la palabra primogénito no se refiere solo a eso, al hecho de haber nacido en primer lugar. Y en este caso aplicado a Cristo, alguien toma la palabra primogénito y dice, no, aquí está mostrado que Cristo es el primogénito. Pero si el propio Pablo está comentando el texto y dice que Él es el creador, y entonces, ¿por qué lo llama primogénito? Inclusive
En el versículo 17, Pablo dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, pues, Él no puede haber sido creado, pero voy a decirles, voy a repetir el concepto de que en la Biblia, primogénito no tiene que ver necesariamente con nacimiento. ¿Y quieres algunos ejemplos? Israel. Vas a la Biblia y dice, Israel es mi primogénito, pero había otras naciones antes de Israel. Entonces, ¿cómo es que Israel es mi primogénito? En el sentido bíblico y que Pablo usa, primogénito es distinción, es para resaltar, no para definir el orden de nacimiento o el orden de creación. En el caso de David, David fue llamado primogénito por Dios. David, mi primogénito. Y sin embargo, David no fue el primogénito de su padre. Él era el último. ¿Te das cuenta? Entonces, en este texto Pablo usa la palabra primogénito refiriéndose a supremacía, a distinción, no a creación. Cristo es el primogénito en el sentido de Él es el creador supremo. Antes que todo existiese, Él ya existía. Por Él fueron creados todos los mundos. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Hay muchos textos que hablan del poder creador de Cristo. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero en el principio también estaba el Espíritu, se movía sobre las aguas para colocar orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo eran el mismo Dios, la misma supremacía, la misma sustancia, la misma naturaleza. Pero el Hijo se hizo carne para venir a este mundo a rescatarnos. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de este texto. Como estamos leyendo versículo por versículo Colosenses, llegamos al versículo 18. Y aquí se habla de la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Leo el texto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Muy bien, este versículo también lo vamos a estudiar en dos partes. Ahora voy a estudiar la primera parte, después voy a estudiar la segunda parte. La primera parte, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Aquí Pablo quiere enfatizar el hecho de que nadie puede decir, yo amo a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia organizada. Yo amo al Señor Jesucristo, mi relación es con Cristo, pero no quiero saber nada con la organización. Esa sería una incoherencia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir? Amo a mi esposa, le doy un beso en el rostro y le doy un puntapié en la canilla. Ahora, si yo la amo por entero. Amo su cabeza y amo su cuerpo. ¿Cómo alguien puede decir, amo al Señor Jesucristo, pero no quiero saber nada con la organización? Pero mucha gente dice, pero pastor, es que en la organización hay cosas equivocadas, hay cosas cerradas, hay mucha hipocresía, mucha mentira. Yo no dudo de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia imperfecta. ¿Y sabes por qué? Porque está formado por seres imperfectos. Y yo soy imperfecto y soy parte de la iglesia. No sé si tú eres perfecto, pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como tú?
ahí sería una iglesia perfecta, ¿no crees? Tú te conoces a ti mismo. Ah, pues, pero como yo me conozco a mí mismo y como yo sé que yo no soy perfecto y soy parte de la iglesia, yo soy causa de la imperfección de la iglesia y no sé qué es lo que piensas tú. Pero asimismo, imperfectos, Dios nos ama. Por eso la sierva de Dios dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Por favor, no entres en esa onda de pensar, yo amo a Jesús, mi salvación depende de Cristo, yo no quiero saber nada con la iglesia. La iglesia todavía sigue siendo el cuerpo de Cristo, así débil e imperfecta. La iglesia es como el arca de Noé durante el diluvio. El arca de Noé era el único lugar donde los que querían ser salvos tenían que entrar. Porque el diluvio vendría y los que no estuvieran dentro del arca se ahogarían. Y junto con Noé, su esposa, sus hijos, su nuera, entraron animales. Ahora, ¿cuántos meses estuvieron ahí dentro del arca? Oh, querido, ya imaginaste, no había desagüe. ¿A dónde iba toda la suciedad de los animales, de los seres humanos? Imagínate el olor de ese arca. Y sin embargo era el único lugar donde ellos estaban encontrando salvación. La iglesia es semejante a un arca. La iglesia está con las puertas abiertas. Entonces, a esa iglesia entran personas todas deshechas por la vida, con el carácter imperfecto, con sus complejos, con sus traumas, y conviven juntos. Aceptaron a Jesús y quieren crecer juntos, pero conviven juntos. Pero muchas veces en esa convivencia se hieren, pero esa iglesia sigue siendo la iglesia de Dios, aunque haya imperfección, y Cristo continúa siendo la cabeza de esa iglesia. Ese es un aspecto del texto, pero ahora vamos a la cuarta parte del estudio para ver otro aspecto del texto. Cristo también es el principio, el iniciador. Y entonces vuelvo a leer el texto de Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese Él es Cristo, ¿no? El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es el primogénito de los vivos. En el texto anterior, Cristo es el primogénito de todo lo creado, no en el sentido de que fue creado primero, sino en el sentido de supremacía. Y ahora, aquí en este texto, Cristo es el primogénito de los muertos. Quiere decir que de todos los muertos, Cristo es el primero que resucitó. Moisés no resucitó antes de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo es el primogénito de los muertos? Es que la palabra primogénito en este texto no se usa como orden de nacimiento, sino como supremacía. Cristo resucitó de los muertos. ¿Y para qué resucitó de los muertos? Para ser la cabeza de la iglesia. Él es, dice, el iniciador de la iglesia. Él tiene toda la preeminencia y es el iniciador de la iglesia. O sea, quien organizó la iglesia en esta tierra no fue un hombre. La iglesia no es idea humana, es idea divina. En el principio, en el jardín del Edén, ¿cuál era la iglesia de Dios? Adán y Eva. Después, cuando ellos cayeron en el pecado y fueron expulsados de Dios, del jardín del Edén, ¿quién formaba parte de la iglesia de Dios? Adán y Eva y sus hijos. Y después, más adelante, la humanidad se divide a medida que se va multiplicando. Unos son fieles a Dios a pesar de sus imperfecciones y sus fallas, pero son fieles a Dios. Y otros no quieren saber nada con Dios. Caín entre ellos se va por otro lado. Y ahí la iglesia de Dios se divide.
Unos salen y forman sus propias ideologías y otros, obedientes a las enseñanzas bíblicas, son la Iglesia de Dios. Y a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la Iglesia de Dios permanece. Cristo siempre la cabeza, la Iglesia el cuerpo. Pero quien inició la Iglesia es Cristo. Vuelvo a leer el texto para que entiendas esto. Dice así: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es el iniciador de la Iglesia. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de para reconciliar todas las cosas. Cristo no solamente es el iniciador de la Iglesia, Cristo es el reconciliador de su pueblo. Y leo Colosenses 1, 19 y 20. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El pecado hizo una ruptura en la relación Dios-hombre. El pecado hizo separación entre Dios y los hombres. El pecado abrió un abismo profundo. Ahora el pecador estaba aquí, lejos del Creador. Lejos de la vida, moriría. Lejos de la esperanza, se desesperaría. Lejos de la luz, viviría en tinieblas y oscuridad. Lejos de la verdad, viviría en la mentira. Había una zanja en un abismo. Cristo vino y se colocó por encima. Él es el puente, el reconciliador. Es a través de Jesucristo que volvemos al Padre. ¿Y por qué no podríamos volver sin Cristo? Porque cada vez que Dios se presentó a los seres humanos no pudieron soportar su presencia. ¿Por qué? Por su pecaminosidad. Cristo entonces adoptó la humanidad. Se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo. Y ahí podemos acercarnos a Cristo, pero nos estamos acercando a Dios. Es en ese sentido que Él es el puente, el reconciliador. Los seres humanos hoy día podemos aproximarnos a Dios sin miedo. ¿Por qué? Porque Él se aproximó de nosotros primero en la persona de su Hijo maravilloso, Cristo Jesús. No estás solo, no estás abandonado, no puedes vivir desesperado. El hecho de que falles, cometas un error, no quiere decir que estás perdido. Levántate, Dios te ama. Si estás sufriendo en la vida, no es porque Dios dejó de amarte, Él te ama mucho. Es porque el pecado entró para traer sufrimiento. Pero a pesar de las circunstancias, tú puedes ser victorioso. Si colocas tu mano débil en la mano poderosa de Dios, llora delante de Dios, clama, suplica perdón. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete. Fuerte, que tú sientes que no vas a poder resistir. Esta vida golpea tan fuerte que a veces no te quedan más ganas de vivir. Puede ser un divorcio inesperado, puede ser la traición del mejor amigo, puede ser el quedarte desempleado de un momento para otro, puede ser una enfermedad fatal que esta semana, de la cual has tenido conocimiento esta semana. Yo no sé, esta vida a veces golpea, puede ser la ingratitud de un hijo que ha crecido y tú te preguntas, ¿de qué sirvió todo lo que hice por él? ¿De qué sirvió toda la dedicación, el tiempo, el amor, el cariño que le di para verlo hoy día destruyéndose en la vida de miseria y no poder hacer nada? Esta vida golpea, querido, y cuando te golpea, la primera idea, el primer pensamiento humano es: estoy solo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no se acuerda de mí? ¿Por qué no me ayuda
a resolver el drama que estoy viviendo. Por eso yo no quiero abrir la Biblia esta noche sin que tú tengas en tu corazón la convicción de que tú eres importante para Dios. Tú eres valioso para Dios. Dios no está viendo esta noche aquí 10,000 personas, está viéndote a ti. Tu vida está en las manos de Dios. Él sabe cómo te llamas, Él sabe dónde vives, Él sabe cuánto dinero tienes en el bolsillo. Él sabe la deuda que tienes que pagar el lunes si no tienes el dinero. Él sabe que hace 2, 3 meses estás sin empleo. Él sabe que estás endeudado hasta el cuello y no sabes cómo hacer. Él sabe que tu matrimonio se está haciendo pedazos y nadie sabe, que tu hijo está en las drogas y has descubierto eso hace poco tiempo y no sabes qué hacer. Oh querido, cómo quisiera que entiendas que eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y el mensaje de esta noche tiene como objetivo mostrarte justamente eso, que eres importante para Dios y que Dios tiene un plan lindo para tu vida, un plan que tal vez nunca se ha realizado porque tú no lo has descubierto, tú no sabes. Tú eres un príncipe y vives como un mendigo. Tú eres un príncipe y no sabes que eres hijo del rey. Vamos al texto bíblico. Romanos capítulo 12. Toda esta semana en Colombia he estado predicando textos extraídos de la epístola de Pablo a los romanos. Esta noche mi texto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a pensar lo que Pablo está diciendo en este texto. Primero, voy a comenzar de la parte final. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir, Dios tiene un plan para ti. Hay una voluntad de Dios para ti. Hay un plan que Dios tiene para ti. Tú no eres fruto del acaso. Tú no eres fruto de la casualidad. Tú no apareciste en el mundo porque tus padres tuvieron una noche de amor. No. Dios permitió que vinieses a este mundo porque tiene un plan para ti. Si Dios no tuviese ese plan para ti, no estarías vivo, no estarías aquí sentado oyéndome. Y si estás vivo, es porque Dios tiene un plan. Pablo le dice, la voluntad de Dios para ti, y esa voluntad de Dios para ti es agradable y perfecta. El plan de Dios para ti es agradable y perfecto. No puedes arreglar el plan de Dios para ti porque es perfecto. Pero tal vez en este momento te preguntes, pastor, ¿qué plan perfecto tiene Dios para mí? Usted no sabe lo que estoy viviendo, el drama, la tragedia que estoy viviendo en este momento, el infierno de vida que estoy viviendo. ¿Cómo puede Dios tener un plan perfecto para mí? Pues ahí está, querido. Son dos cosas completamente diferentes. La situación dramática que estás viviendo es una. El plan perfecto que Dios tiene para ti es otro. Pero tú nunca vas a llegar al ideal que Dios tiene para ti mientras no descubras cuál es ese ideal, cuál es ese plan. Nadie vino al mundo simplemente por venir. Nadie nació por nacer. Si Dios permitió que vinieses al mundo,
es porque tiene un plan agradable y perfecto para ti. Y ese plan agradable y perfecto involucra todas las áreas de tu vida financiera, tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida personal, tu vida emocional, tu vida sentimental. El plan perfecto de Dios para ti involucra todas las áreas de la vida. San Juan lo dice de otra manera. San Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Porque ¿de qué te sirve prosperidad en todas las cosas si no tienes salud? No vas a disfrutar de las cosas lindas que Dios tiene para ti. Pero miren cómo el Evangelio es completo. El Evangelio no tiene que ver solamente con tu vida espiritual, querido. Hay mucho cristiano que necesita entender esto, porque hay cristianos que piensan que el cristiano en esta vida tiene que sufrir, tiene que pasar por pobreza, por necesidad, por desprecio, que el cristiano en esta vida no puede tener una buena casa, no puede tener un buen carro, no puede tener dinero, porque cristianismo no combina con eso. Hay cristianos que piensan así. Hay cristianos que se conforman con el sufrimiento, con la pobreza, con la miseria, y creen que cuanto más miserables y más pobres y más infelices son, mejor cristianos son. Pero esa idea no es bíblica, absolutamente no es bíblica. Porque cuando yo voy a la Biblia encuentro tantas promesas de prosperidad, como por ejemplo aquella de Isaías 58, donde Dios dice así: te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira cómo termina el texto: la boca de Jehová lo ha hablado. Quiere decir, Dios firma debajo de la promesa, Dios coloca su nombre, Jehová. La boca de Jehová lo ha hablado. No es promesa humana, no es promesa de un pastor, es la promesa de Dios. Y Dios no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. La flor se seca, la grama se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra de Dios eterna dice: te haré cabalgar por las alturas de la tierra. No dice te haré arrastrar comiendo el polvo de la tierra. Dice te haré cabalgar por las alturas de la tierra. En aquellos tiempos bíblicos, los países, las naciones vivían constantemente en guerra. Para que entiendas lo que quiere decir, te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Y cuando el ejército, los hombres iban a la guerra, las mujeres y los ancianos se quedaban en la ciudad esperando el regreso del ejército que había ido a la guerra. Cuando veían un caballo blanco, caballos blancos allá en las alturas, eso significaba que el ejército había vencido. Porque cuando el ejército era derrotado, pues ya no volvía. Porque en ese tiempo, cuando un ejército derrotaba al otro, mataba a los que podía matar, y a los sobrevivientes se los llevaban como esclavos. Entonces, cuando el ejército de una ciudad iba a la guerra, los ancianos, las mujeres y los niños quedaban mirando las alturas de la tierra. ¿En qué momento aparecen los caballos de los guerreros victoriosos? Y de repente alguien daba un grito: ¡allá! Y todos miraban, y ahí aparecía uno, aparecía. Ahora viene la promesa de Dios, dice así: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te haré cabalgar por las... ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Cuál es la promesa? Te haré victorioso, te haré vencedor sobre tus enemigos, sobre las circunstancias difíciles, sobre los exámenes que tienes que enfrentar, sobre las luchas que la vida te presenta. Serás victorioso. Te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Y dice más: te daré a comer la herencia de Jacob tu padre. ¿Qué es la herencia de Jacob tu padre? Recuérdate cuando Israel estaba para entrar a la tierra prometida, mandaron 2 espías
a inspeccionar la tierra y los 2 espías llegaron trayendo el informe, pero no solamente el informe, sino trayendo frutas de la tierra prometida. 2 hombres eran necesarios para cargar un racimo de uva. Imagínate el tamaño de esas uvas, para que 2 hombres fuesen necesarios para cargar un racimo de uva. Era tierra prodigiosa, tierra que emanaba leche y miel. Hace algunos años atrás estuve en Jericó. Llegamos más o menos a esta hora, el sol todavía no se había puesto. Mi esposa y yo entramos a un puesto de frutas y vi unas frutas enormes, rojas, más grandes que un tomate. Me parecían fresas y me acerqué y efectivamente eran fresas. Nunca en mi vida había visto unas fresas tan grandes, enormes, fresas rojas. Y le pregunté al hombre, ¿estas son fresas? Me dijo, sí. Y dije, pero no puede ser, fresas de ese tamaño. Y él me dijo, pero ¿dónde estás? Estás en Jericó, la tierra de la promesa, la tierra donde fluye leche y miel. Ahora miren, queridos, años después, aquella tierra todavía que continúa produciendo frutos lindos, enormes, maravillosos. Pues la promesa de Dios es: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jehová, la herencia de Jacob tu padre. En otras palabras, Dios te está prometiendo tu despensa llena, tu cartera llena, tu casa llena de bendiciones. De repente esta noche alguien está asustado y diciendo: el pastor Bullón está predicando la teología de la prosperidad. Y antes que te asustes más, te voy a decir: claro que sí, estoy predicando la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es bíblica. Yo estoy leyendo la palabra de Dios, yo no te estoy diciendo lo que yo pienso. Y Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La palabra de Dios dice: te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa no es mi teología, esa es la teología bíblica, esa es la teología de la prosperidad. Solo que, como todo en la vida, hay la imitación de la teología correcta. La teología bíblica de la prosperidad es: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La teología bíblica de la prosperidad es: te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la herencia de Jacob tu padre. Pero entonces viene la imitación de la teología bíblica y dice: sí, pero para que todo esto sea una realidad, trae $100 aquí, yo voy a hacer una oración y ahí vas a ser prosperado. Ahí está la imitación de la teología de la prosperidad. Un intercambio de favores con Dios. Trae tu dinero y vas a tener bendición. Y eso no es bíblico. Porque aunque el cristiano, parte de su adoración a Dios es su fidelidad en los diezmos y las ofrendas, tú no puedes hacer un intercambio de favores con Dios. Tú no puedes comprar las bendiciones de Dios. Tú no puedes comprar los favores de Dios. Y sin embargo, hoy día hay gente que enriquece intercambiando favores, haciendo que los seres humanos intercambien favores con Dios. Esa es la falsa teología de la prosperidad. Pero porque existe una falsa teología de la prosperidad, debemos tener miedo de predicar la auténtica teología de la prosperidad, que es bíblica. Absolutamente no. Dios no es hombre para que se olvide de sus promesas, ni hijo del hombre para que mienta. Y Dios ha dicho: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y ahora Pablo viene y dice: ¿quieres conocer la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres saber cuál es ese plan? Para que ese plan se realice en tu vida, entonces ahí vienen las condiciones. Porque, querido, la Biblia está llena de promesas.
Hay algunas promesas condicionales y hay otras promesas incondicionales. ¿Qué cosa es una promesa incondicional? Es una promesa que no tiene condición. La promesa está hecha y se va a cumplir, no hay condición. ¿Quieres un ejemplo de una promesa condicional? Incondicional. La promesa de la vuelta de Jesús a esta tierra. Jesús dijo: vendré otra vez, prometió volver. Y cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, que nadie sabe, solo el Padre, pero cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la venida de Cristo, el Señor vendrá. Si tú crees, vendrá. Si tú no crees, vendrá. Si tú aceptas, vendrá. Si tú no aceptas, vendrá. Si estás preparado, vendrá. Si no lo estás, vendrá. No hay condición. Es una promesa incondicional. El Señor Jesús vendrá. Es mejor que creas, es mejor que aceptes, es mejor que te prepares, porque si no lo haces, vendrá. Y ay de aquel que cuando el Señor venga no esté preparado para esperarlo. Promesas incondicionales. Pero la Biblia también tiene muchas promesas condicionales. Y esta promesa de Romanos 12:1 es una promesa condicional. Hay una condición. Dios prometió, la promesa se va a cumplir desde el momento que el ser humano cumpla la condición. ¿Cuál es la promesa? Te haré conocer cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para ti. Tú conocerás la buena voluntad de Dios para ti. La buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para ti será una realidad en tu vida. Esa es la promesa. Ahora, querido, dime, ¿cómo sería tu vida si solo fuese el desarrollo de la voluntad de Dios? Él que quiere que seas prosperado en todas las cosas. El que quiere que cabalgues por las alturas de la tierra. ¿Cómo sería tu vida financiera si fuese el desarrollo de la voluntad de Dios? ¿Cómo sería tu vida familiar, tu matrimonio, tus hijos, si fuese tu vida el desarrollo de la voluntad de Dios? Es una linda promesa, pero las condiciones son dos. Primero, voy a leerte de nuevo el texto para que no se te olvide. Dice así: así que, hermanos, os ruego, aquí viene la primera condición, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera condición: trae tu vida a Dios, entrégale tu cuerpo, tu mente, tu corazón, entrégale tu ser entero a Dios. Segundo, no os conforméis con la manera de pensar de las personas que viven hoy en el mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Si tú cumples esas dos condiciones, entonces Dios va a cumplir la promesa. Y la promesa de Dios es: mi voluntad perfecta, agradable y buena para ti se hará una realidad en tu vida. Pero para que esa voluntad perfecta y agradable sea una realidad en tu vida, tú tienes que cumplir dos condiciones. Primero, tráeme tu vida, trae tu cuerpo, trae tu mente, trae tu corazón. Preséntate a mí como un sacrificio vivo, santo, agradable. Entrégame tu ser, entrégame tu vida. No es tráeme tu dinero, tráeme tu ser entero, tráeme tu corazón, tráeme tus emociones, tráeme tus pensamientos, tráeme tu cuerpo. Pero tráeme tu cuerpo como un sacrificio vivo, no como un sacrificio moribundo, no como un sacrificio enfermo, no como un sacrificio deteriorado, no como un sacrificio cayendo a los pedazos. Tráeme tu cuerpo en sacrificio vivo. Y tal vez esta noche te preguntes: y pastor, ¿y qué si yo ya no soy joven, si yo ya estoy viejo? Pues tráele tu cuerpo a Dios como estás. ¿Y qué si yo ya estoy con cáncer? Pues tráele tu cuerpo como estás. Pero querido,
Aquí no todos están con 90 o 100 años. Y aquí no todos están con cáncer. Entonces mi pregunta es, ¿qué estás esperando para traerle tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, agradable, perfecto, santo a Dios? ¿Qué estás esperando? Mira la incoherencia del ser humano. El ser humano quiere las bendiciones de Dios, quiere la voluntad de Dios en su vida, quiere que todo le vaya bien, que le vaya bien en el empleo, que le vaya bien en la familia, que le vaya bien con los hijos. El ser humano quiere la realización de sus sueños, y haces bien en querer, pero no quiere entregar su cuerpo a Dios, no quiere entregar la vida a Dios. Hoy día nosotros vivimos la época del descompromiso, el descompromiso. El ser humano tiene miedo de se comprometer con Dios, de se entregar a Dios. El ser humano siempre ha sido así. ¿Te acuerdas en los tiempos de Cristo? Cuando Él hizo el milagro de los panes y los peces, habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si tú colocas una mujer para cada hombre, un niño para cada pareja, ese día que Jesús multiplicó los panes y los peces, había por lo menos 15,000 personas que comieron de los panes y los peces que Jesús multiplicó. Ahora, cuando Jesús murió clavado en la cruz del Calvario, yo te pregunto, ¿dónde estaban esas 15,000 personas? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se escondieron? Nunca se habían comprometido con el Señor Jesús. Lo siguieron de lejos. Tal vez llenaron estadios, comieron del pan y del pez que el Señor multiplicó, pero jamás se comprometieron, jamás se entregaron, jamás se rindieron. Hoy día vivimos el tiempo del descompromiso. El matrimonio está pasando de moda porque ya nadie quiere casarse más, pero todos quieren usufruir de los beneficios del matrimonio sin compromiso. Hoy día vivimos el tiempo de los productos light, productos sin compromiso, sin sustancia, leves. Pero Jesús dice: ¿quieres que mi voluntad perfecta, agradable sea una realidad en tu vida? Tráeme tu cuerpo, tráeme tu ser. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Queridos, si tú estás hace tiempo ya estudiando la palabra de Dios, estás conociendo las verdades bíblicas, ha llegado el momento de bautizarte, de entrar al tanque del bautismo. No el próximo mes, no el próximo año, hoy es el día. Y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quieres que la voluntad perfecta, agradable de Dios se realice en tu vida? Entrégale tu corazón a Dios hoy. Dale tu vida al Señor ahora. No hay un tanque de bautismo en este momento, porque este sería el momento en que tú deberías bajar de las gradas y entrar al tanque del bautismo. Pero mañana va a haber bautismo y sus pastores están listos. Hablen con sus pastores, hablen con sus amigos de la iglesia. Mañana hay una fiesta bautismal. Si tú ya estás estudiando la palabra de Dios, pues entrégate al Señor Jesucristo. Dile: Señor, te entrego mi vida. Quiero entrar a las aguas del bautismo. Quiero comprometerme contigo. Te traigo mi cuerpo, mi ser entero, como sacrificio vivo, santo, agradable. Y después, querido, después prepárate para que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios se haga una realidad en tu vida. Segunda condición: no os conforméis a este siglo. ¿Quieres que la voluntad perfecta de Dios se realice en tu vida? No te conformes con la manera de pensar, con la manera de vivir de las personas de nuestro tiempo. Hoy día, queridos, nosotros vivimos en un tiempo. Mira, hace unos 40 años atrás era moda ser ateo. Si tú decías soy ateo, era como sinónimo de soy inteligente, soy sabio, conozco mucho. Era estatus social ser ateo, todo el mundo quería ser ateo. Hoy día ya nadie es ateo.
Hoy día el ateísmo está desapareciendo de moda, ya no es moda ser ateo. Hoy día la moda es creer en Dios, pero creer en Dios sin compromiso, creer en el Dios energía, creer en el Dios fuerza interior, creer en el Dios luz, aura, creer en el Dios vibra. Oh, saca la vibra. ¿Vibra qué? ¿Saca qué? Ese es el Dios de hoy, el Dios vibra, el Dios energía, el Dios fuerza interior. Querido, Dios tiene energía, pero Él no es energía, es una persona. Dios tiene luz, pero Él no es luz, es una persona. Dios tiene poder, pero Él no es poder, es una persona. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es grande. Por ejemplo, aquí está la energía eléctrica. Necesitamos de la energía eléctrica para el micrófono, para la iluminación, para el video. Necesitamos la energía. Ahí está la energía. Pero dentro de una hora se acaba todo. Bajamos la llave y chao energía. Y nos vamos a la casa. Y yo me voy a la casa y yo no estoy pensando cuando me voy al hotel, pobrecita la energía, se habrá quedado solita, habrá comido, no habrá comido, ¿qué estará pensando? ¿Qué me interesa la energía? Yo aprovecho de la energía cuando la necesito y cuando no la necesito ya no me acuerdo más. ¿O alguien de ustedes está pensando las 24 horas por día en la energía? No. Ese es el Dios energía. Por eso a la gente le gusta el Dios energía. Mi carro se está cayendo al abismo. ¡Ay, Dios mío! Ahí Dios viene, saca mi carro. Terminó, ya lo usé, ya chao. Ni me acuerdo que Dios existe. Vivo como si Dios no existiese. Me voy a acordar de Dios de nuevo cuando necesite de Dios. Ese es el cristianismo moderno. Así se cree en el Dios de energía. Pero Dios no es energía, Dios es un Dios personal, un Dios persona. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Pues te explico ahora la diferencia. Mi esposa no es energía, mi esposa es una persona. Entonces esta noche cuando yo voy al hotel a dormir, yo pienso en ella. ¿Cómo estará? Agarro el teléfono, hablo con ella. ¿Estás bien? Que Dios te bendiga. Ten un buen descanso. Pienso en ella. Cuando me sirven una comida deliciosa, me acuerdo de ella. Cuando veo una ropa en una vitrina de una tienda bonita, me acuerdo de ella. Cuando veo un par de zapatos, me acuerdo de ella. Cuando veo una flor, me acuerdo de ella. Porque yo tengo con mi esposa una relación de ser humano para ser, para otro ser. No es un ser humano para una cosa. No es el hombre para la energía. Es el hombre para otro ser, otro ser. Entonces, si tu relación es con una energía, no hay compromiso. Pero si tu relación es con un Dios personal, hay compromiso. Dios 24 horas en tu vida. Cuando comes, cuando trabajas, cuando viajas, cuando andas, cuando caminas, cuando enamoras, cuando subes, cuando bajas. Tu vida es una vida de comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Hoy día el ser humano usa a Dios como una ropa que se coloca para ir a la iglesia y salió de la iglesia, se sacó la ropa de cristiano. Hoy día el ser humano está buscando su destino en los astros, en la luna, en las estrellas, en el agua, en la pirámide, en la piedra. ¿Tú te das cuenta? El ser humano no tiene una relación personal con Dios. Y ahora viene Pablo y dice así: ¿quieres que la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios sea una realidad en tu vida? Entonces no te conformes con la manera de pensar de los hombres de este mundo. Renueva tu entendimiento por el conocimiento de la palabra de Dios. Aprende a través de la Biblia cómo se sirve a Dios, cómo se ama a Dios, cómo se camina con Dios. Haz de Dios un amigo personal, un ser personal. Relaciónate con Él 24 horas por día. Y entonces prepárate
para conocer la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios para ti. Querido, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Yo no te conozco, no sé quién eres. Yo te veo ahí sentado, pero nunca voy a saber quién eres. ¿Cómo puedo saber lo que hay en tu corazón? De repente en este momento estás sangrando por dentro. Las peores heridas no son las que sangran por fuera. Las peores heridas son las que sangran por dentro. Ahí estás sufriendo, ahí sintiéndote solo. Pero quiero que sepas que Dios te ama y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El otro día yo escuché una historia interesante allá en el Brasil. Un delincuente se agarró a tiros con la policía en la calle. Una bala de la policía le rozó la cabeza, le raspó la cabeza. Él perdió el conocimiento y cayó en una sequía. Y yo ya te dije, Dios tiene una voluntad para ti, un plan para ti. Y para él también, para ese delincuente también tenía. Y el plan que Dios tenía para él no era que muriese ahogado en una sequía, desmayado porque el tiro le raspó la cabeza. Ese no era el plan de Dios para él. Como el plan de Dios para ti no es que estés sufriendo en este momento, no es que estés víctima de las drogas, amarrado por los vicios, destruyendo tu vida con el alcoholismo, con el cigarro. Ese no es el plan de Dios para ti. Él cayó a la sequía, pero no se ahogó. Cayó ahí, su cuerpo cayó al agua, pero por esas cosas maravillosas de Dios, su cabeza no cayó al agua, porque si no se hubiera ahogado. Un tiempo después comenzó a reaccionar y se dio cuenta que todo su cuerpo estaba sumergido en el agua, la cabeza no salió. Estaba oscureciendo, ya era de tarde, se sentó en la carretera. Notó que estaba sangrando, la bala no le había entrado, pero le había raspado violentamente. Y él comenzó a temblar y pensó, si esa bala hubiera ido 1 centímetro más al centro y estaba muerto. Y tuvo miedo. Yo creo que todos los seres humanos tienen miedo delante de la muerte. Y él comenzó a llorar sentado ahí, todo mojado, con la ropa húmeda, pensando, ¿qué hago con mi vida? Podría haber muerto. No soy nada, soy un maleante, soy un delincuente, vivo robando. ¿Qué hago con mi vida? Y cuando está pensando así, pasa una señora, miembro de nuestra iglesia, una mujer ya de edad, 75 años, vivía sola. El único hijo ya grande vivía en otra ciudad. Y esta señora ve a ese muchacho llorando ahí a la orilla de la sequía, en la carretera, y le pregunta, ¿qué pasa contigo? Y lo ve sangrando y le dice, mira, vamos a la casa. La señora vivía unos 50 metros para allá, llevó al muchacho a la casa, lo curó. Le dijo, mira, báñate ahí en la ducha y yo tengo aquí ropa de mi hijo, vístete esa ropa. Y después, cuando el muchacho ya salió bañado, cambiado de ropa, ella le había preparado una sopa caliente, le dice, toma esa sopa. Y cuando terminó de tomar la sopa, entonces ella, interesante el concepto que ella tenía de la vida. Una persona con hambre nunca va a escuchar el evangelio, querido. Primero tienes que llenar la barriga de esa persona. Una persona herida no te va a escuchar el evangelio. Primero hay que curar la herida. Y esta señora tenía un concepto correcto del evangelio. Cuidó de él, le curó la herida, le prestó ropa seca, le dio una comida y dijo, ahora sí llegó el momento de curar el alma. Y le habló de Jesús. Y le dijo, mira muchacho, podrías haber muerto. Y yo no creo que ese sea el plan de Dios para ti. Dios te ama, Dios tiene otro plan para ti. Pero ¿qué plan? Yo no conocía a mis padres. Yo crecí con unos abuelos que me maltrataban. Y después cuando a los 12 años salí y viví toda mi vida solo. Yo soy el fruto de la sociedad injusta.
Ella le dijo: no, yo tampoco tuve padres y ni por eso me entregué a la delincuencia. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo conocí a Jesús y tú no. Pero todo lo que sucedió hoy es porque Dios quiere que conozcas a Jesús. Y yo quiero hablarte de Jesús. Y Él te ama. Y Él murió por tus pecados. Y tú no necesitas vivir la vida que estás viviendo. Y ella habló unas 3 horas con ese muchacho. El muchacho lloró, abrió su corazón, pidió perdón a Dios. Ella hizo una oración, le dijo: duerme en el cuarto de mi hijo. Ese muchacho no tenía para dónde ir. Dijo: quiero comenzar una nueva vida, pero si vuelvo al barrio donde estoy, voy a volver a la delincuencia. Ella le dijo: quédate unos días aquí en casa. Y el sábado lo llevó a la iglesia. Y cuando estaban llegando a la iglesia, el muchacho le preguntó: ¿es a esa iglesia? Sí. No, a esa iglesia no quiero entrar. ¿Pero por qué no? No, llévame a otra iglesia. A esa iglesia no. ¿Pero qué tiene esa iglesia? Es mi iglesia, yo congrego ahí. Y él le dice: pero hace unos días no les asaltaron a ustedes, no se llevaron todo el equipo de sonido, los computadores. Ah, sí, claro. Pues yo soy el que robó esa iglesia. Y yo y mis compañeros. Yo no quiero entrar a esa iglesia. Le dice: mira, pero quien robó todo eso no eres tú, era el otro que murió. Tú has resucitado a una nueva vida. Tú eres una nueva criatura en Jesús. Entra. Y entraron. Y entre la escuela sabática y el culto divino, el pastor estaba haciendo anuncios cuando él levantó la mano. Y el pastor no le daba la palabra porque no lo conocía, pero la hermana le dijo: pastor, por favor, deje hablar a este muchacho. Y él fue adelante y confesó a los hermanos: hermanos, hace 15 días asaltaron esta iglesia. Yo fui el que asaltó esta iglesia. Y contó su historia. Y lloró y pidió perdón y dijo: miren, denme un tiempo, yo no tengo dinero ahora, pero denme un tiempo, yo les voy a pagar todo. Voy a trabajar, voy a buscar el dinero honestamente, les voy a pagar. Los hermanos estaban tan emocionados aquella mañana que se levantaron y lo abrazaron y le dijeron: no necesitas pagarnos nada. El mejor regalo que nos estás dando es tu vida. Entrégate a Jesús ahora. Unas semanas después ese muchacho fue bautizado. Así son las cosas en el reino de Dios. Esta noche puedes haber entrado aquí con tu vida destruida, acabada. Puedes haber entrado perdido, sintiéndote indigno, no mereces nada. Tal vez desde el punto de vista humano solo mereces sufrir. Tú mismo crees que mereces sufrir, tú mismo crees que no mereces más vivir. Pero Dios te ama. ¿Cómo Dios te ama? ¿Cómo eres importante para Él? Y la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Y Dios dice: ¿quieres que mi voluntad agradable y perfecta sea una realidad en tu vida? Entonces, trae tu cuerpo como sacrificio vivo. Trae tu vida, entrégate a mí, ríndete a mí. Deja que yo haga por ti lo que tú no puedes hacer. Hasta aquí has luchado solo, has intentado solo, has peleado solo, has trabajado solo. ¿Qué has logrado?